ahí va. Entonces, tema continuidad de una función. Ay, y yo con mi letra tan bonita que tengo. Sea la función. Estoy tratando de escribir más o menos bien. Y igual a f de x, pero parezco una niña de primaria tratando de escribir. Todavía no arreglo mi letra. Ahí está. Sea la función f de x, y es igual a f de x, y a que pertenece a todos los números reales, es decir, es una constante. Entonces, los criterios de continuación, de los criterios de continuidad son: primer criterio, la función existe para x igual a a. Es decir, f de a existe. Recuerden que esa E invertida significa existen. ¿Sale? Segundo criterio. El límite bilateral existe. Ah, pero ¿qué límite? El límite cuando x tiende a A de f de x va a existir. Y recuerden, el límite bilateral existe si y solo si los límites laterales van a existir y además van a ser iguales. Ya vimos los límites laterales. Ya vimos que pueden existir los límites laterales, pero si los límites lateral izquierdo es diferente al límite lateral derecho, entonces el límite bilateral ya no existe. ¿Sale? Entonces, aquí para que exista el límite bilateral, tiene que existir el límite, los límites laterales tienen que existir y además deben de ser iguales. Y tercer criterio, el límite bilateral es igual al valor de la función. Es igual al valor de la función. ¿Sí le entienden a mi letra? Ya sé que está Sí, fea. maestra. Pero... Sí, maestra. El límite cuando x tiende a A, ustedes están sintiendo lo que yo siento cuando reviso los exámenes. De f de x es igual a f de a. Entonces, si estos tres criterios se cumplen, entonces se dice que la función es continua en x igual a a. Entonces, si los tres criterios se cumplen, entonces la función es continua en x igual a a. ¿Sale? Si un criterio no se cumple, automáticamente decimos entonces que la función no es continua en x igual a a. ¿Sale? Ahora, no vamos a aplicar esos criterios en cada uno de los puntos del dominio de la función porque nunca vamos a terminar. ¿Sale? Aquí, para determinar, tenemos que analizar el dominio de la función y una vez determinado el dominio de la función, podemos decir, en estos puntos puede existir una discontinuidad o no es continua la función, sobre todo en las funciones definidas a trozos. ¿Sale? Sobre todo, por ejemplo, aquí como vuelvo a repetir, en esta decimos, pues es que esta existe para valores mayores o iguales a 1 y es continua en esa función porque no hay nada que la indetermine. Pero, por ejemplo, en esta decimos, bueno, es que sí, esta en x igual a 1 se indetermina, hay una indeterminación, ¿sale? Que es un hueco y lo podemos verificar de forma analítica, que son con estos tres criterios, ¿sale? Pero, sobre todo en las funciones definidas a trozos, ahí es cuando determinamos
Vamos a ver en qué valores se pueden unir o no se pueden unir las gráficas de cada regla de correspondencia. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, un ejercicio. ¿Puedo cambiar, moverme del pizarrón? ¿Ya tomaron nota? Ya, maestra. ¿Ya? Ok. Y me voy a mover hacia abajo. Vamos a movernos hacia abajo. Y voy a copiar el siguiente ejercicio. Ya les había puesto la gráfica. Pero vamos a volver a ponerla. La voy a poner acá abajo y después la voy a poner más grande. Ahí está. Bueno, no tan grandota. Ahí está. ¿Sale? Y voy a llenarlo con lo siguiente. Me falta otra parte de esa tabla. Espérenme, cerré algo aquí. Aquí está. Aquí está lo que quería. Con la gráfica que acabo de poner, vamos a llenar esta tabla. ¿Sale? De hecho, esa es la instrucción, nomás que ya no la copié aquí. Con la tabla que se tiene, vamos a completar esta tabla. ¿Sale? Para x igual a menos 10, para x igual a menos 6, para x igual a 3 y x igual a 6. Cada x tiene inciso A, B y C y D, son 5 incisos. Y vamos a llenar esa tabla. ¿Sale? Ahora. Lo vamos a hacer ahorita de manera gráfica y ahorita nos vamos con de forma analítica. Lo que vamos a hacer entonces, vamos a analizar las funciones en cada uno de estos valores que me están indicando. ¿Sale? Pues vamos a hacerlo para... ahí está. Vamos a analizar para x igual a menos 10, para x igual a menos 6, para x igual a 3 y para x igual a 6. Vamos a analizar la función aplicando los criterios de continuidad en cada uno de estos. ¿Sale? Vamos a empezar con x igual a 10, a menos 10. ¿Sale? Vamos a empezar para x igual a 10. Y vemos que x igual a 10, ¿sale? Menos 10 se encuentra aquí. X igual a 10. A menos 10, perdón. Aquí se encuentra x y menos 10. Ahora, fíjense, x igual a 10. En el último inciso nos están preguntando, ¿es continua la función en x igual a 10? De hecho, gráficamente lo podemos ver, que podemos responderla. ¿Es continua o no es continua en x igual a 10? No. No. ¿Por qué? Porque hay un hueco. En ese x igual a 10 hay un hueco. ¿Sale? Entonces, no es continua la función. Ahora, aquí dejen rellenar porque aquí hay un puntito. Nomás que lo puse muy grisecito. Ahí está. Nada más quería rellenar esto. Entonces, y también voy a rellenar el de acá. Entonces, ¿es continua la función? No, porque vemos que hay un salto, hay un hueco. ¿Sale? Entonces, no es continua la función. Ahora vamos a verificarlo de forma utilizando los criterios de continuidad. Dice, inciso A, ¿qué es esto? El límite de f de x, cuando x tiende a menos 10 por la izquierda, ¿cuánto les da? 2. 2. B, el límite de la función cuando x tiende a menos 10 por la derecha. 2. 2. Inciso C.
El límite de f de x cuando x tiende a menos 10. El límite bilateral. 2. 2. E inciso D. F de menos 10. ¿Cuánto les da f de menos 10? Menos 2. Menos 2. Ahora, vamos, dice, ¿es continua la función? Ya dijimos que no porque vimos la gráfica. Ahora, indica qué criterio no se cumple. Vamos a ver. Vamos a ver qué ¿El bilateral no es igual al valor? Exacto, 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 exacto. Y lo vemos aquí. ¿Sale? Dejen cambiar aquí de colorcito. Ese sería el límite bilateral. ¿Sale? Y este es el valor de la función. Ahora, el primer criterio sí se cumple, que es f de a. F de a sí existe. ¿Sale? El segundo criterio es el límite bilateral, sí existe. Entonces, ¿cuál es el tercer criterio? Que sean iguales. Que sean iguales. Ah, me dice que el límite. Ay, pero déjame borrarle aquí. Dice que el límite. El límite de f de x, cuando x tiende, en este caso, a menos 2, es diferente. A menos 10, ¿no? Ah, perdón, a menos 10, sí, gracias. A menos 10. A menos 10 es diferente a f de menos 10. Porque aquí me da menos 2. Ah, no es cierto, aquí me da más 2. Y aquí me da. Espérame tantito. Tantito. Deme un minutito. Ya, perdón, lo siento. Entonces, aquí, el límite bilateral, porque aquí sería, el límite bilateral es menos 2 y el límite y f de menos 10 sería 2. Entonces, el criterio que no se cumple es el 3, ¿sale? Que el límite de f de x, cuando x tiende a, es diferente al límite de f de a. Como ese no se cumple, entonces no es continua la función. Bien, ahora, vámonos con x igual a 6. ¿Sale? X igual a 6. Y vámonos con este colorcito. Y x igual a 6, ¿dónde está? Está aquí. X Igual a menos 6, ¿no? a menos 6, sí, exacto. ¿Cuál es el límite de la función cuando x tiende a menos 6 por la izquierda? 6. ¿6? Ok. 6. ¿Cuál es el límite de la función cuando x tiende a menos 6 por la derecha? 1. 1. ¿Cuál es el límite bilateral? No existe. No existe y lo ponemos de esta manera. ¿Cuánto es f de menos 6? 3. 3. ¿Es continua la función en x igual a 6, menos 6? No. ¿No? Y lo podemos ver gráficamente. Hay un salto. ¿Sale? Es como si estuviéramos graficando, estamos graficando aquí la función, y después de aquí damos un salto, aquí vemos un punto, y después acá volvemos a saltar y empezamos aquí la gráfica. ¿Sale? Ahora, ¿qué criterio no se va a cumplir? ¿El bilateral no existe? El límite bilateral no existe. El segundo, el límite de f de x, cuando x tiende a menos 6, no existe. El segundo. ¿Sale? El segundo criterio es el que no se va a cumplir. Porque el primero sí se cumple. Pero el segundo no. Y al no cumplirse el 2, automáticamente no se cumple el 3. ¿Sale? Bien, ahora vámonos con para x igual a 3. ¿Sale? Y para x igual a 3, lo tenemos acá. X igual a 3. Ahora, a ver, ustedes empiezan a contestar. El límite lateral izquierdo, cuando x tiende a 3 por la izquierda, a ver, ¿quién lo Menos pone? 2. No, escríbanlo ustedes ahí. A ver, ¿quién lo escribe?
No sé escribir. Sí sabes, Villa. ¿O alguien? Son como 50, a ver. A ver, aquí ya me mandaron 3 mensajillos. Bueno, es -2. Me dicen por acá, Celestino, que es -2. Y sí, ya habían dicho que era -2, ¿no? Ok, gracias. El límite de f de x cuando x tiende a 3 por la derecha. -2. -2. Exacto, gracias. Y el límite bilateral cuando x tiende a 3 es -2. Gracias, Mejía. F de 3, ¿cuánto vale f de 3? ¿No existe? Existe. Exactamente. Entonces, ¿la función es continua? No. ¿Qué criterio no se cumple? Que f de a no existe. Efectivamente, que f de a no existe. Entonces, podemos decir que f de a no existe. ¿Sale? Como f de a no existe, entonces la función ya, el primer criterio ya no se cumple. Por lo tanto, la función ya no es continua. Y lo podemos ver ahí. El límite bilateral sí existe, pero ya la función no está definida en x igual a 3. ¿Sale? Y finalmente tenemos el x igual a 6. ¿Sale? ¿Y el 6 dónde está? El 6 aquí está. X igual a 6. A ver, ¿quién me ayuda? El límite de la función cuando x tiende a 6 por la izquierda. 4. Ajá. El límite de la función cuando x tiende a 6 por la derecha. ¿Infinito? Menos infinito. Ah, Ujú. Gracias. Entonces, el límite bilateral No existe. no existe. Gracias. ¿Y f de 6? 4. 4, efectivamente, 4. Y ahí vemos también en la gráfica que no es continua. ¿Qué criterio no se cumple? Que no existe bilateral. Exacto, y nada más lo podemos poner como el límite de f de x cuando x tiende a 6, pues no existe, dado que es el segundo criterio. ¿Sale? Bien, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? no, maestra. Sí, todo bien. Sí, todo correcto. Perfecto. Entonces, ahora, esto es porque estoy viendo la gráfica y ahí puedo ver que también la gráfica pues no es continua y nada más estoy verificando con los criterios de continuidad. Ahora vamos a verla. Ya no te voy a dar la gráfica, sino ahora te voy a dar la función, pero en su forma analítica. Me voy a mover de pantalla. ¿Sale? ¿Me puedo mover? Sí, ¿verdad? Y bueno, aquí es esta. Canela. No es cierto, es más. Por eso me encanta a veces estas pantallitas, esta pizarra. ¿Por qué andan bravos sus perros, mis? Es que están tocando la puerta y nadie va a abrir. Por eso están ahí, nada más tocan a alguien y luego están ahí. No sé si ya se fueron, porque ya no escucho la puerta. Bien, ahora, ya no te voy a dar la gráfica, sino ahora te voy a dar la expresión analítica. Y entonces vamos a ver el siguiente ejercicio. Ah, no, lo tengo que copiar. Espérenme tantito. Shh. Espérenme. A ver si siguen tocando. Ni modo que se esperen. Porque no me pienso mover de aquí.
Ahí está. Maestra, ¿puedes subirle tantito para tomarle captura? Sí. Ah, bueno, aquí está en blanco porque lo escriben ustedes, ¿no? Gracias, maestra. Está. Vamos con el siguiente ejemplo. Ahí está. Dice, inciso A, dadas las siguientes funciones, ahorita puse una, ahorita voy con la otra. Determinar si son continuas con los criterios de continuidad en los posibles puntos de discontinuidad. Obviamente, si no es continua en el valor, pues es discontinua, ¿sale? Ahora, vuelvo a repetir, cuando estamos trabajando con funciones definidas a trozos, ahí hay que determinar en qué valores tendríamos que ver si es continua o no. Sobre todo, en qué valores donde la primera regla de correspondencia se puede unir con la segunda regla de correspondencia. Y bien, la segunda regla de correspondencia se puede unir con la tercera regla de correspondencia. Entonces, ¿dónde vamos a hacer ese análisis? ¿Dónde vamos a aplicar los criterios de continuidad? Lo vamos a aplicar en estos valores. Ay, esta tabla me choca. En esta, en este y en este. ¿Por qué? Porque me dice, la primera regla de correspondencia existe para valores menores a -3, mientras que la segunda regla de correspondencia existe para valores mayores o iguales a -3. Entonces, vamos a ver si en -3 la primera regla de correspondencia se une con la segunda regla de correspondencia en sus gráficas. Y en 3 vamos a ver si se une la segunda, porque ahí dice que la función existe para la segunda regla de correspondencia, pero para la tercera no existe, pero existe para valores mayores. Entonces vamos a ver si se puede unir la segunda con la tercera. Entonces, generalmente cuando hablamos de funciones definidas a trozos, son en esos valores donde hay que buscar la continuidad, hay que verificar si son continuas o no. Podemos graficarlas, esa es una forma, y de hecho ahorita lo vamos a hacer, lo vamos a comprobar gráficamente. Les voy a enseñar cómo graficar una función definida a trozos en GeoGebra, ¿sale? Para que ustedes ya nomás verifiquen sus resultados y no tengan que hacer las gráficas a mano. Ahora bien, entonces, déjenme ponerlo aquí. Vamos a aplicar los criterios de continuidad a x igual a -3. Vamos a empezar con el -3 y ahorita vamos con el 3. Entonces, primer criterio. Sí, primero. Primero, me está diciendo f de a existe. Y llamemos a A, en este caso, A va a ser igual a -3. ¿Sale? Existe. Entonces, f de -3 es igual. ¿Dónde voy a sustituir? Aquí. En la segunda, ¿no? En la segunda, porque dice que la segunda existe para valores mayores o iguales a -3. Entonces es la raíz de 9 menos -3 al cuadrado. Entonces, f de -3 es igual a la raíz de 9 menos 0. Digo, perdón, la raíz de 9 menos 9. Entonces, f de -3 es igual a 0. Ahí está. El valor de la función cuando x vale -3 es 0. Ahora, segundo criterio. El límite de bilateral de f de x cuando x tiende a A debe de existir. Y para que ese límite lateral izquierdo, perdón, límite lateral bilateral exista, entonces el límite lateral derecho debe de ser igual al límite lateral
izquierdo. Entonces vamos a buscar los límites. El límite de f de x, cuando x tiende a menos 3 por la izquierda. ¿Dónde se sustituye? ¿Primera, segunda o tercera regla? Primera, ¿no? En la primera porque son valores menores. Menos 3 más 5. Entonces, el límite de f de x, cuando x tiende a menos 3 por la izquierda, es igual a 2. Y luego busco el límite de f de x cuando x tiende a menos 3 por la derecha. ¿Dónde sustituyo? ¿Primera, segunda? En la o segunda. tercera? En la segunda regla de correspondencia. Entonces, la raíz de 9 menos 3 al cuadrado. Pues, el límite de f de x cuando x tiende a menos 3 por la derecha, este es igual a la raíz de 9 menos 9. Entonces, el límite de f de x cuando x tiende a menos 3 por la derecha es igual a 0. Por lo tanto, dice el límite de f de x cuando x tiende a menos 3 por la izquierda es diferente al límite de f de x cuando x tiende a menos 3 por la derecha, porque por la izquierda nos da 2 y por la derecha nos da 0. Como es diferente, entonces podemos decir que por lo tanto la función no es continua en x igual a menos 3. Es decir, no se van a unir gráficamente, las gráficas no se unen, la primera ni la segunda regla de correspondencia se van a unir, dado que no es continua. Ya no hice el tercer criterio, pues porque el segundo no se cumple. Como el segundo no se cumple automáticamente, ya no hacemos el tercero. Y ya está. ¿Sale? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Ok, Sí, lo maestra. tomo como bien. Ahora bien, vámonos con, ya aplicamos para x igual a 3. Ahora vamos para x igual a 3, porque ese es el otro valor donde vamos a ver si la función es continua, si la segunda regla de correspondencia se une con la tercera regla de correspondencia. Voy a bajar mi pantalla. ¿Puedo bajar el pizarrón, perdón? ¿Puedo bajarme? Sí, maestra. O subir mi pizarrón. Copien la función, por favor, porque ahorita van a hacer ustedes las operaciones. Copien la función. Entonces, vamos a ver. Ok, no se puede. Ahí está. Bien, ahora vamos a aplicar los criterios para vamos a aplicar los criterios para x igual a 3. ¿Sale? Déjenme mover un poquito la pantalla, no sé por qué no puedo. Ahí está. Bien, y entonces empezamos con el primer criterio. Primer criterio. F de A existe. Ustedes anotaron la función. Entonces, f de más 3. ¿Dónde sustituyo? ¿En la primera, segunda o tercera regla? Segunda. Segunda, que sería la raíz de 9 menos 3 al cuadrado. F de 3 es igual a la raíz de 9 menos 9. Pues f de 3 es igual a 0. Ahí está. Ay, todo lo estoy haciendo en rosa. Bueno, ya ni modo.
Luego, el segundo criterio. Segundo criterio. El límite bilateral. Límite bilateral. A ver, espérenme, déjenme borrarla aquí. El segundo criterio. El límite de f de x cuando x tiende a debe de existir. Y recuerden, este existe si y solo si los límites laterales existen y son iguales. Pues vamos a buscar el límite de f de x cuando x tiende a 3 por la izquierda. ¿En cuál función sustituyo? Primera, segunda. En la segunda. En la segunda. La raíz de 9 menos 3 al cuadrado. El límite de f de x cuando x tiende a 3. Otra vez está haciendo lo mismo de la vez pasada. Otra vez voy a hacerlo. Ya lo limpié, pero pues no. Entonces sería el límite de f de x cuando x tiende a 3 por la izquierda, dijimos que en la segunda, y es la raíz de 9 menos 3 al cuadrado. Entonces, el límite de f de x cuando x tiende a 3 por la izquierda, este es igual a Jennifer. La raíz de 9 menos 9. Entonces, el límite de f de x cuando x tiende a 3 por la izquierda es igual a 0. Y buscamos el límite lateral derecho. El límite de f de x cuando x tiende a 3 por la derecha. En este caso, sustituyo en la primera, segunda o tercera. Tercera. En la tercera. Y creo que era x menos 3 o x más 3. 3 menos x. Ah, 3 menos x. Entonces sería 3 menos 3. Entonces, el límite de f de x cuando x tiende a 3 por la derecha, este es igual a 0. Por lo tanto, el límite f de x cuando x tiende a 3, o sea, el límite bilateral, va a ser 0. Y ya está. Y ahora sí, me voy con el tercer criterio. ¿Y cuál es el tercer criterio? Me dice que el límite de f de x cuando x tiende a A, el límite bilateral, es igual a f de A. Entonces, en este caso, tenemos el límite de f de x cuando x tiende a 3, tiene que ser igual a f de 3. El límite bilateral es 0. Este es igual a f de A, es 0. Déjame conectar mi lápiz. Por lo tanto, como se cumplen los tres criterios, entonces es continua la función. ¿Vale? Entonces, como se cumplen los tres criterios, puedo decir entonces aquí que, por lo tanto, la función es continua en x igual a 3. ¿Sale? Porque se están cumpliendo los tres criterios. Al cumplirse los tres criterios, entonces la función es continua. ¿Sale? ¿Dudas hasta este punto? No, maestra. Todo bien. ¿Todo bien? Ok. Ahora, vamos a comprobar gráficamente. Recuerden que en x igual a menos 3 no es continua, solamente en x igual a 3, si esta sí es continua. Voy a dejar de compartir para compartir en GeoGebra.
Ah, pero ¿por qué está todo abierto? A ver. Déjeme cerrarla aquí. Y lo siento, vamos a tener que cerrar este. Y vamos a compartir. Ah, pues ni siquiera está abierto GeoGebra. Permítame tantito. Ahorita deje ponerle. Vamos a compartir GeoGebra. Aquí está. Ahora, les preguntaba si sabían graficar funciones a trozos en GeoGebra. Si no, vamos a aprender ahorita. Ustedes tienen las reglas de correspondencia. ¿Cómo graficamos las funciones definidas a trozos? Bien, vamos a utilizar aquí. Vamos a escribir en la entrada, vamos a escribir función. Y les dan 3 opciones. Función, lista número, función, expresión. Vamos a utilizar la segunda. Función. Enter. Y vamos a escribir aquí cada una de las reglas de correspondencia. Vamos a empezar por la primera. Creo que la primera era x más 5. ¿Estoy bien? Sí, maestra. X más 5. Después, pero tanto que sean en minúsculas, no mayúsculas. X más 5. Luego nos pasamos a valor inicial. Ahí tendremos que indicar de qué valor a qué valor va a existir la función. Como esta regla de correspondencia existe para valores menores o iguales a -3, pues voy a tomar un pequeño, no le voy a poner infinito. Le voy a poner uno muy pequeño, -10. Luego me voy al final hasta donde existe la función. Y según esto, -3. hasta -3, entonces le pongo -3. Y ya está la función. Ahora, si se fijan aquí en la parte donde dice algebraica, dice x menor o igual. Vamos a ponerle aquí el x mayor, estrictamente menor. ¿Ahí está? ¿Vale? Y ya está. Ahora, segunda regla de correspondencia, volvemos a escribir aquí nuevamente función. Entonces seleccionamos la segunda, escribimos la función. Creo que la función era la raíz de 9 menos x al cuadrado. Valor inicial, esta va a existir de -3 hasta 3. Y ya está la función. ¿Vale? Y finalmente, tercera regla de correspondencia. Volvemos a escribir función. Nos vamos aquí en función. La función creo que era 3 menos x. Sí, maestra. Okay. Valor inicial, esta va a existir de valores de -3, perdón, no de -3, sino de 3 positivo hasta más infinito. Le vamos a poner 10 nuevamente. Ya está. Y pese a que aquí dice mayor o igual, le podemos poner el estrictamente mayor. ¿Vale? Y no hay problema. Ahí está. Ahí están mis 3 reglas de correspondencia. ¿Y qué nos había dado en el análisis de la continuidad en x igual a -3? Nos había indicado que la función no era continua. Y aquí se ve. De hecho, aquí hay un puntito blanco y aquí es un puntito negro, pero estos ya los podemos poner con puntitos. Entonces, si se fijan aquí, y aquí va a ser negro para la segunda regla de correspondencia, pero blanco. Al ya rellenarse con la segunda regla de correspondencia, pues ya se unen las gráficas. ¿Sale? Y entonces aquí me está dando que la función no es continua en x igual a 3. ¿Sale? En x igual, aquí donde me está dando. ¿Sale? En esta parte, en x igual a 3, la función no es continua. Hay un salto. Mientras que si vemos aquí, para x igual a 3, la segunda regla de correspondencia, su gráfica se une con la tercera regla de correspondencia. Entonces decimos que en x igual a 3 es continua la función. ¿Ya lo vieron? Entonces, la parte analítica debe coincidir con la parte gráfica. Si me está diciendo que no es continuo en x igual a -3, entonces eso se tiene que reflejar en la gráfica. ¿Sale? Todo debe de tener una concordancia. Lo que en la parte analítica me debe de coincidir con la parte gráfica. Bien, ¿alguna duda aquí? No, maestra. ¿No? ¿Todo bien? Todo No me bien, todo dejen correcto. preguntar. Perfecto.
Ya tengo el siguiente ejercicio. ¿Sale? Por eso me estaba tardando porque estaba buscando el ejercicio. Ahí está. Ahora, estamos con igual inciso A, dice, dado las siguientes funciones, ese es el ejercicio 2. Determinar si son continuas con los criterios de continuidad. Bien. Vamos a aplicar, ¿en qué puntos vamos a aplicar los criterios de continuidad? En X igual a 4. En X igual a 4. Entonces, vamos a aplicar los criterios de continuidad en X igual a 4. Bien, y vamos a empezar con el primero. Primero, no es que déjeme tantito, vamos a ponerlo un poquito más para acá. Entonces, primero, f de A existe. Y ya en este caso es 4. Bien, entonces sería f de 4. ¿En cuál de las dos reglas de correspondencia la sustituyo? En la segunda. En la segunda. 2 entre 4 al cuadrado más 4 por 4 más 16. Entonces, f de 4. A ver, método calculadora, chicos. 1 sobre 24. Un 24, exacto. Ahí está. Ahora, vámonos con la segunda regla de correspondencia. Segunda regla. Segundo criterio. Dice, el límite de f de x cuando x tiende a debe de existir. Entonces, ahora, recuerden que para que el límite bilateral exista, los límites laterales deben de existir. Entonces, el límite de f de x cuando x tiende a 4 por la izquierda, ¿dónde sustituyo? En la primera. 2 por 4 menos 8 entre x al cubo menos 64. Bueno, aquí en x al cubo pues hay que sustituir el valor. Entonces, ¿No el menos 8 va fuera del paréntesis? a ver, ¿en dónde? Sí. Vamos a corregir esto. Entonces va aquí y aquí es 4 al cubo. Entonces, el límite de f de x cuando x tiende a 4 por la izquierda. Esto es igual a 8 menos 8 entre 64. ¿Qué nos va a dar aquí? 0 entre 0. Y si buscamos el límite de f de x cuando x tiende a 4 por la derecha, ¿dónde sustituyo? En la misma. En la misma. Entonces resulta que aquí voy a utilizar la misma función. ¿Sale? Entonces, ya sea el límite lateral izquierdo o el derecho, resulta que voy a sustituir en la misma. ¿Sale? Y esto nos da 0 entre 0. Entonces, podemos trabajar con el límite lateral bilateral. Es decir, ni derecha ni izquierda, se refiere a los dos. Ahora, pero me da 0 entre 0. Entonces, ¿la función es continua o no es continua? O más bien, el segundo criterio, ¿se cumple? ¿Si existe o no existe? No existe. No existe. ¿Pero qué creen? Cuando nos da 0 entre 0, que es el límite, ¿qué tenemos que hacer ahí? Factorizar. Hay que factorizar, hay que eliminar la indeterminación. Entonces, hay que eliminar, voy a bajar la pantalla, ¿sale? Voy a bajarla. No, esto no. Vamos a eliminar la indeterminación. ¿Sale? Vamos a eliminar la indeterminación. Y dado que los límites laterales, el derecho e izquierdo, se tienen que sustituir en la misma función, entonces lo trabajo como el límite bilateral. Entonces es el límite de f de x, ya no sería el límite de f de x, ya sería el límite de la función que sería 2x menos 8 entre x al cubo menos 64
cuando x tiende a 4. Bien. ¿Qué hacemos aquí? Arriba factorizamos el 2 y abajo es una diferencia de cubos. Ok, entonces sería 2 por x menos 4. Y abajo, ¿cómo sería el primer factor? X menos 4 Ajá, por x cuadrada más 4x más 16. más 16, efectivamente. Y entonces vemos que aquí se anula este polinomio con este, o nos da 1. Entonces tenemos que el límite, cuando x tiende a 4, de 2 entre x cuadrada más 4x más 16. Y ahora sí, vamos a sustituir el valor. Ya aquí lo pongo igualito, lo voy a hacer así. 2 entre 4 al cuadrado más 4 por 4 más 16. ¿Cuánto nos da este límite? 1 sobre 24. 1 sobre 24, exactamente. Ya método calculadora. Entonces esto nos da un 24. Y ya está. El límite bilateral existe. Ahora, voy a bajar un poquito la pantalla. O más bien mi pizarra. Ahí, yo espero. Pero que aunque no esté definido, ¿existe? sí, claro, pues ya eliminamos la indeterminación. O sea, pero o sea, el límite como tal no está definido, no es un... Sí, no está definido. Pues no nos da un 24avos, Ah, ya entendí. porque eliminamos, como nos dio al sustituir nos dio una indeterminación de ser un 3,0, entonces pudimos eliminar esa indeterminación que vendría siendo un 24avo. ¿Sale? Y entonces, ya aquí, ya nos queda. Tercer criterio. Tercer criterio. F de A es igual al límite de f de x cuando x tiende a A. F de A. Esta f de A va a ser un 24avo, que es igual a el límite bilateral, un 24avos. Entonces aquí puedo decir que por lo tanto la función es continua en x igual a 4. Y ya está. Y ya está. Podemos hacer la gráfica de esa función. ¿Sale? Y vamos a ver que sí es continua dicha función. ¿Sencillito? ¿Dudas? Sí. No. ¿No? ¿Todo No, bien? Todo bien. Sencillo. Fácil, no sencillo, fácil. Ok. ¿Le subimos de nivel? Sí. Poquito. No, espérate, pero ¿qué tanto? Igual lo va a subir. Sí, pero pues ¿qué tanto? Pues no sé, yo creo que... Pasito a pasito, suavecito, maestra, espérese tantito, ¿no? Ok, Un poco. un poquito. ¿Le gusta despacito, Miss? Despacito. Cámara. ¿Con quién es? ¿Con este mono que me cae gordo? Luis Luis Fonsi. Fonsi. Daddy Yankee. Ah, Luis Es la Fonsi. única canción Ah, de ese no me perreo cae que se mal, sabe no me cae tan las mal. demás. Es el otro que es Se le muy hace genial. guapo. Ay, Luis Fonsi. estamos grabando. Ah. Hola, mamá, estoy en la televisión. De Luis Fonsi, no, ¿cuál es? Ah, el Malumba, yo pensé que el Malumba la cantaba. Pensé que iba a decir ¿Cómo que Kalimba. no le cae bien Maluma, Miss? Sí, no me cae mal. Bien, Maluma Baby es el mejor, maestra. ¿puedo moverme de pantalla? O bueno, Sí, mover Sí, el... maestra. ya la anoté. Vamos a ver dónde me muevo. Aquí esto lleva una continuidad. Vamos a hacerlo aquí. Aquí está.
Aquí. Me pasé, ok, ahí está. Vamos a subirle un poquito de nivel a esto y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Déjenme buscarlo. Aquí está. Vamos a hacer este. Déjenme copiar, apenas estoy copiando el ejercicio. Ahora dice inciso B. Dice, determinar los valores de las constantes A y B que hacen que la función sea continua en todo número real. Trazar la gráfica. ¿A qué se refiere con todo número real? De hecho, esas funciones, las 3 reglas de correspondencia son lineales. Entonces va a ser continua. Generalmente cuando son lineales existe para todos los números reales, va a ser continua. Pero están en una función definida a trozos. Es decir, la primera existe para valores menores a -2. La segunda para valores mayores iguales a -2, pero menores a 1. Y la tercera para valores mayores a 1. Entonces, lo que tenemos que buscar son los valores de A y B, de tal manera que en esos puntos, en -2 y en 1, la función sea continua. Es decir, la primera regla se una con la segunda en sus gráficas y la segunda se una con la tercera regla, de tal manera que la función sea continua. ¿Sale? Bien, dicho eso, entonces vamos a utilizar los criterios de continuidad. ¿Sale? Vamos a utilizar los criterios de continuidad. Entonces, vamos a aplicar los criterios. Aplicar los criterios para x igual a 1. Vámonos por en orden, a -2. ¿Sale? Y el primerito sería, nuevamente, f de a existe. Y entonces tenemos f de a, que sería -2. ¿Dónde sustituyo? ¿Primera, segunda o tercera? Segunda. Segunda, que sería 3a por -2 más b. Y tenemos f de -2 es igual a -6a más b. Aquí no puedo encontrar el valor de la función porque me está dando en términos de a y b. Y de hecho me piden los valores de a y b. Entonces me voy con el segundo criterio, que es el límite de f de x cuando x tiende a a existe. ¿Sale? Entonces, vamos a buscar. Recuerden que para este límite exista, los límites laterales son los que deben de existir. El límite de f de x cuando x tiende a -2 por la izquierda. ¿Dónde sustituyo? En la primera. En la primera. Sería -2 más 2a. Y luego tengo el límite de f de x cuando x tiende a -2 por la derecha. Este es igual, sustituyo en la segunda regla de correspondencia. Este es igual a 3a por -2 más b. Entonces, el límite lateral izquierdo, cuando x tiende a -2 por la derecha, dejen hacerlo este valor bien, a -2 por la derecha, nos queda -6a más b. Ahora, si se fijan, no puedo concluir que son, de hecho, para que el límite bilateral exista, entonces los límites laterales tienen que ser iguales. Ahora, aquí no me están dando ningún valor. Lo que voy a hacer es la igualación.
voy a igualar. Igualación. Voy a igualar los límites laterales. Y entonces tengo el límite lateral. El límite de f de x, cuando x tiende a menos 2 por la izquierda, tiene que ser igual al límite de f de x, cuando x tiende a menos 2 por la derecha. El límite lateral izquierdo es menos 2 más 2a, que es igual al límite lateral derecho, que es menos 6a más b. Y si se fijan aquí, podemos llevar todos los términos, todas las incógnitas en un solo lado de la igualdad. Menos 2, que es igual a menos 8a más b. ¿Sale? Ahora, si se fijan acá, me dio una ecuación en términos de a y b. ¿Sale? Esta podemos decir que es la ecuación 1. ¿Sale? Porque todo me está dando en términos de A. Fíjense que esta ecuación la obtuve al aplicar el segundo criterio, que es el límite bilateral, cuando tuve que igualar los límites laterales, porque estos si son iguales, entonces existe el límite bilateral. Ya no ocupé el primer criterio. Por lo tanto, en resumen, cuando nos piden constante, el valor de las constantes, o unos ejemplos así, ejercicios similares a eso, donde las ecuaciones nos piden encontrar las constantes A y B, entonces nos vamos directamente a aplicar los criterios, y posiblemente puedan existir la discontinuidad, y en este caso es menos 2 y 1, pero nos vamos directamente al segundo criterio porque nos sirve más que el primero. ¿Sale? El primero no lo saltamos porque ese, nada más llegamos hasta ahí y ya no podemos hacer más, pero en el segundo es donde está recayendo el procedimiento para encontrar los valores de A y B, porque nos está dando una ecuación. Por lo tanto, vamos a aplicar los criterios nuevamente, pero ahora para x igual a 1. ¿Puedo bajarme de pantalla? Bueno, ¿puedo bajar la pantalla? ¿Sí? Sí, maestra. Sí, maestra. Ustedes tienen las funciones. ¿Sí la copiaron? Ok. Y vámonos ahora. Vamos a aplicar los criterios. Vamos a aplicar los criterios para x igual a 1. ¿Sale? Entonces vamos a aplicar los criterios para x igual a 1. Y entonces tenemos el primero. Ay, me permite anotar aquí. El primero. F de A existe. Que en este caso F de 1. ¿En qué regla de correspondencia gráfico? ¿Primera o segunda? ¿O tercera? Segunda. En la segunda, que es 3A de X más B. Entonces es 3A por 1 más B. Entonces es F de 1. Ah, no, les dije que ya me saltaba este, ¿no? ¿Sí se acuerdan que les había dicho? Sí. ¿Por qué? Pues porque en esta no nos va a ayudar, ahí quedamos, sino nos vamos directamente al segundo criterio. Esto no me deja borrar. Nos vamos directamente al segundo criterio. ¿Sale? Nos vamos con el segundo. Segundo. El límite de f de x, cuando x tiende a A, este debe de existir. ¿Sale? Y vamos a buscar los límites laterales. El límite de f de x, cuando x tiende a 1 por la izquierda. ¿Dónde sustituimos? Primero, segunda regla de correspondencia, tercera. Segunda. Segunda. Que la segunda dijimos que era 3ax más b. 3a por x más b. Entonces, el límite de f de x cuando x tiende a 1 por la izquierda nos queda 3a más b. Ahora buscamos el límite de f de x
cuando X tiende a 1 por la derecha. Sustituimos en la tercera regla de correspondencia. 3X más 2, menos 2B. 3 por 1 menos 2B. Entonces, el límite de f de X, cuando X tiende a 1 por la derecha, esto nos queda 3 menos 2B. Ahora lo que sigue es igualar los límites laterales. Ya que igualemos los límites, me quedaría el límite de f de X cuando X tiende a 1 por la izquierda, tiene que ser igual al límite de f de X cuando X tiende a 1 por la derecha. 3A más B, que es igual a 3 menos 2B. Y vamos a llevar las incógnitas a un solo lado de la igualdad. 3A más 3B es igual a 3. Y si observan, aquí ya me dio otra ecuación en términos de A y B. Entonces, a esta le pongo ecuación 2. Ahora bien, si se fijan, ya tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2. ¿Sale? Ecuación 1 y ecuación 2. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar los valores de A y B? Lo que vamos a hacer es resolver la ecuación 1, el sistema formado por 1 y 2. ¿Sale? Entonces, vamos a resolver el sistema 1 y 2. Y aquí pueden utilizar, aquí es necesario que me pongan método Casio. Si van a utilizar método Casio, entonces hay que indicarme ahí método Casio. Y aquí ya estoy diciendo resolver el sistema 1 y 2, método Casio. Ah, ya sé que van a resolver la ecuación 1 con 2 con método Casio. Como no les voy a calificar álgebra, a mí lo que me interesa es la primera parte, antes de llegar a las ecuaciones, al llegar a las ecuaciones, y la otra parte, que es método Casio, es algebraico. Entonces, esa parte ya no me interesa tanto. A mí lo que me interesa son los resultados. A ver, resuélvala. Díganme cuánto les da A y cuánto les da B. A 1/3 y B 2/3. Ah, porque dice la hoja, ¿verdad? Aquí está, mira. Ya, es una calculadora. Ah, ok. Muy Es bien. mágica. Ah, ok. Y ya A es 2/3. Y ya está. Los resultados. A es 1/3 y B es 2/3. Y esos dos resultados sustituidos en la función en donde va A y en donde está B, ya aseguramos que la primera regla de correspondencia, su gráfica se une con la gráfica de la segunda regla de correspondencia. Y la gráfica de la segunda se une con la gráfica de la tercera regla de correspondencia. ¿Alguna duda aquí? No. ¿Todo bien? Sí. Sí, todo bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sencillito, ¿no? Facilito. Uy, no, re fácil. Así, facilito. Bueno, a ver si es cierto. Voy a dejar de compartir.